Capítulo 36 El problema de Flaxan parte 2. Nota. Suscríbete para más vídeos. Mark notó que el grupo dudaba en acercarse a los extraterrestres. Vaya, él también dudaba. Los flaxanos ya habían causado muchas muertes y también le habían hecho comprender que este trabajo no era tan fácil. Estos pensamientos vinieron con la imagen de una anciana herida, en estado crítico por no haber actuado con la suficiente rapidez. Los responsables, los Flaxans, pero al observar al grupo, supo que no eran los mismos que los que vinieron antes. Vamos, Mark, sé un héroe. Tengo que compensar lo que hizo mi papá. Tengo que enorgullecer a Amanda. Se incorporó rápidamente y dejó atrás al grupo, para su gran desacuerdo, y se dirigió hacia el Flaxan, que estaba al frente. Tú, te reconozco. Al oír la respuesta de los flaxanos mayores, Mark se detuvo y miró detenidamente al viejo extraterrestre para ver si lo reconocía, pero se rindió de inmediato. No pretendía ser racista, pero los flaxanos se parecían bastante, así que no podía decir con seguridad que lo reconocía. Puede que te cueste recordarme, pero participé en el ataque hace un par de décadas. Supongo que para los de tu especie solo han pasado semanas. Espera. ¿Así que eres un invasor? Sintiendo que su llegada lo había engañado, retrocedió de un salto y se preparó para la pelea, pero esto solo provocó miedo y ansiedad en los flaxanos, que se apiñaron unos contra otros. No, ya no somos así, y estos jóvenes nunca lo han sido. Por favor, no les hagan daño por nuestros errores. Dicho esto, dio un paso al frente con otros que vestían viejos uniformes militares. Si los de tu especie quieren venganza, que la tomen con nosotros, pero a estos les damos un nuevo hogar en paz, eso es todo lo que pedimos. Este comentario no pasó desapercibido para los demás Flaxans, y pronto unos gritos leves comenzaron a resonar entre la multitud, dejando a Mark parado allí, incómodo. Maldita sea, ahora me siento como un idiota. Miren, no quiero hacerles daño, solo intento averiguar qué está pasando. Mientras Mark decía esto llegó otro recién llegado y se paró a su lado. Parece que realmente eres un experto en conversaciones de paz, comentó Robot, su tono de hablar era el mismo de siempre pero eso no ocultaba el sarcasmo. Fue un error, murmuró Mark en defensa mientras el Flaxan miraba entre los dos. ¿Entonces no quieres venganza? Preguntó, captando la atención de Mark y Robot. No, claramente alguien ya lo hizo, dijo Robot mientras observaba sus toscas apariencias. Oye, amigo, eso no mola. Mark no era un experto en salud mental, pero incluso él sabía que criticar a personas que probablemente tenían trastorno de estrés postraumático no era una gran idea. Disculpa si mi comentario fue duro, se disculpó Robot con sinceridad. Normalmente no cometía errores tan pequeños como este, pero el estrés de su equipo ya empezaba a afectarlo. No, la máquina dice la verdad. Excepto que no fue alguien quien nos hizo esto, sino nosotros mismos quienes nos lo hicimos. Robot estaba a punto de presionar para obtener más información cuando él y Mark oyeron a sus compañeros haciendo ruido no muy lejos. Al darse la vuelta, los vieron a todos mirando al cielo mientras una figura flotaba en el aire con su capa ondeando al viento. Ultraman, esta definitivamente no era la invasión que esperaba. Al observar a los Flaxans, Brandon les hizo un escaneo completo y notó la gravedad de su situación. Muchos tenían heridas antiguas, huesos rotos que no habían tenido tiempo de sanar bien, y prácticamente todos presentaban algún grado de desnutrición. Su aparición explicaría por qué no hubo invasión, pero ¿qué pudo haberla causado? ¿Será algo de la segunda temporada? Brandon no estaba seguro, ya que no había visto hasta entonces, pero fuera lo que fuese, necesitaba averiguarlo. Descendiendo, Brandon se dirigió hacia los Flaxanos. Aunque en el camino escuchó a Alex gritarle algunas cosas, hizo todo lo posible por ignorarlo. En el camino, alguien más llegó volando junto a él con un sonido de energía crepitante. Oye, no pude darte las gracias la última vez cuando nos ayudaste, dijo Atomebe esperando que no fuera demasiado tarde. Había visto a Brandon un par de veces desde la invasión inicial, semanas antes, pero nunca había encontrado una buena oportunidad. Esta tampoco era una buena oportunidad con lo que estaba pasando, pero solo quería quitársela de encima. No hay problema, no quiero sonar grosero, pero ¿estás bien? Brandon ya sabía qué le pasaba por el programa, pero verla tan de cerca demostraba lo herida que estaba. Cabello áspero, ojeras y una sonrisa que parecía forzada para la situación. Nada con lo que no pueda lidiar. Deberíamos darnos prisa. Apuesto a que hay robots esperando. Rápidamente interrumpió la conversación y voló más rápido hacia sus compañeros de equipo.
Al verla hacer esto, Brandon no pudo evitar sentir lástima por ella. Primero, tenía un novio horrible que era un completo imbécil y una mejor amiga que le era infiel con dicho novio. Sí, quizá pensó que habían roto, pero hablarle así de rápido al ex de una amiga no tiene clase. Luego están sus padres, que son un auténtico desastre, y por último, pero no menos importante, Mark, que sale con Amber cuando Eve sin duda intentó buscarle consuelo. Pero además de todo esto, Brandon notó algo realmente especial en ella, además de su vida llena de drama. Esta chica tenía un potencial inmenso. Había visto el historial de Da sobre ella y sus habilidades claramente tenían un potencial sin explotar. Si alguien podía luchar contra una Viltrumita, ella sería una de ellas. Quizás debería invitarla también a los nuevos guardianes. Alimento para la reflexión. Volando más rápido, alcanzó a Eve y llegó frente a Flaxans, lo que debería haber estado bien, pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Monstruo. Es el demonio. Algunos soldados gritaron de miedo y alzaron sus armas. Antes de que ninguno de sus líderes pudiera detenerlos, dispararon repentinamente y alcanzaron a Brandon, pero estas explosiones no hicieron nada. Algunos presentes lloraron. Como si hubieran visto cosas similares en el pasado y estuvieran desesperados. Tranquilos, idiotas, él no es el destructor. El líder hizo todo lo posible por calmar a sus hombres y funcionó hasta cierto punto, pero el miedo en sus ojos no desapareció. Todos los flaxanos presentes miraban a Brandon como si fuera el mismísimo diablo. Esto confundió mucho al equipo de adolescentes al llegar. Todos sabían que Brandon era uno de los mejores héroes del mundo. A veces, se pasaba un poco de la raya, y algunos incluso empezaron a llamarlo Boy Scout por su forma de ayudar a las ancianas. Así que ver tanto miedo dirigido hacia él fue sin duda una experiencia. Jajaja, por fin alguien lo entiende. ¿No te cansas de ver a este tipo? Bromeó Rex, pero esto solo provocó que Kate le diera una palmada en la espalda. Claramente, no era el momento. Me disculpo por cómo reaccionaron, es solo que les recuerdas algo que todos tememos. Ya lo mencionaste. Dijeron que era un monstruo. ¿Te importaría explicarlo mejor? Preguntó Robot, yendo directo al grano. Claro, puede que sea una larga historia, así que tengan paciencia. Todo comenzó hace unos 30 años, meses después de nuestro ataque inicial a su mundo. En aquel entonces, yo era solo un soldado raso del ejército cuando empezaron a circular rumores sobre el desarrollo de un arma que usaríamos para destruir a los habitantes de este mundo. Todos miraron fijamente a Flaxan cuando mencionó esta parte. Era una época diferente, dijo antes de continuar. Y nuestros científicos tenían razón. El arma que crearon sería la más poderosa jamás creada, pero no pudieron controlarla. Nadie habría sabido que traería nuestra perdición. Escena retrospectiva. El rey de los Flaxanos observaba a su científico desplazarse de un lado a otro mientras se preparaban para despertar a la criatura. La biología no era precisamente su fuerte, pero tampoco eran novatos. Sobre todo después de saquear el conocimiento de muchos mundos. Gracias a esto, pudieron descifrar algunos secretos de una muestra que habían tomado. La sangre de un guerrero de otro mundo. Uno que los superaba en prácticamente todos los aspectos. Casi todos sus descubrimientos los anticipaban años en el futuro. Esta muestra era la clave de todo. La cura para las enfermedades, el envejecimiento e incluso el rechazo a la muerte misma, pero más que eso, también era un arma. Una que usarían para lograr la victoria completa. ¿Cómo va el experimento? Tranquilo, señor. La criatura tiene unas constantes vitales extremadamente fuertes y ha superado todas las pruebas a las que la hemos sometido. Es incluso mejor que la original. Presumió el científico mientras mostraba imágenes de algunas de las pruebas realizadas. Algunas implicaban dispararle láseres, radiación y veneno. Al principio, estas armas funcionaban y casi mataban a la bestia, pero las heridas pronto se revertían como si nada. Y lo mejor era que la misma arma nunca funcionaba dos veces. El arma estaba perfectamente adaptada, algo de lo que carecía claramente el ejemplar original. ¿Qué causó este cambio? Debía atribuírselo principalmente a sus científicos. Se habían topado con muchos seres en el pasado con cualidades únicas, así que a uno de ellos se le ocurrió la idea de fusionarlas en un solo ser. Muchos de estos intentos fracasaron, pero un solo éxito fue suficiente. Bien, quiero que esté listo para la marcha real por la capital. Mis ciudadanos han estado dudando de mis decisiones. Es hora de que vean sus errores. Señor, aún no puedo aclarar eso.
Hasta ahora tenemos control sobre la bestia gracias a un bloqueo mental, pero obligarla a participar podría darle la libertad que necesita para liberarse. Si eso ocurre, no podremos contenerla mentalmente porque se habría adaptado. Entonces refuerza esta cerradura o haré que alguien más lo haga por ti. Que yo captó la indirecta rápidamente. Si no lo hacía, lo reemplazarían fácilmente. Muy bien, señor, con eso, el rey abandonó la habitación dejando a Keyok con sus compañeros científicos y algunos soldados. Lo escuchaste reforzar las cerraduras y prepararlo para el transporte. Pero eso es una locura. Claramente no está listo, protestó uno de los científicos. ¿Y qué tal si se lo cuentas a nuestro rey? Esta pregunta silenció al instante la sala mientras se ponían manos a la obra. Primero se acercaron y empezaron a ajustar el casco que llevaba la criatura. Nunca se suponía que debían quitárselo debido a los riesgos que implicaba, pero ahora no tenían otra opción. Tras un alivio mental temporal, cambiaron rápidamente los dispositivos y, afortunadamente, todo salió bien. Ahora solo tenían que aumentar la potencia del original para poder controlarlos a distancia. Pasaron varios días y finalmente llegó la hora de la marcha. Los científicos ya habían atado a la criatura y colocado el nuevo amortiguador, pero el auricular no había sido probado. Claro que podría funcionar con un compañero flaxano y posiblemente con otras especies del universo, pero no podían estar completamente seguros de que hiciera lo mismo aquí. Señor, ¿está seguro de que debemos seguir adelante? Estoy dispuesto a dar mi vida para detener esto si podemos. Esto no se puede detener. Si nos negamos, el rey simplemente mandará a otro a hacerlo. Lo mejor que podemos hacer es darlo todo, le dijo Keyok a su aprendiz mientras seguían la marcha. Pronto estaban en las calles de la capital. Había víctores por todas partes. Y para nuestra gran conquista, hemos preparado una nueva arma, algo que salvará la vida de sus esposos, hijos y padres. Nuestras guerras ya no durarán años. No, terminarán en instantes. Liberen el arma. Liberen mi juicio final. Siguiendo órdenes, los científicos liberaron a la bestia. Era alta, unos 6 metros, con piel grisácea y músculos abultados. A su alrededor había púas que sobresalían de sus costados, pero su aspecto más amenazante eran sus ojos que brillaban de rojo. A veces parecía que la criatura realmente podía observar desde dentro, esperando su oportunidad de escapar, pero estas eran simples bromas que los científicos hacían en el pasado para pasar el rato. Al encender el dispositivo que controlaban, Doomsday dio varios pasos adelante. En ese momento, todo parecía marchar bien. Los científicos incluso celebraron su éxito, pero pronto algo empezó a fallar. Doomsday comenzó a retorcerse en su sitio como si luchara contra algo en su interior. Un amortiguador mental funcionaba porque bloqueaba prácticamente todos sus procesos mentales al 99%, pero los científicos no se dieron cuenta de algo. Para controlar el movimiento de un cuerpo, se necesitaban más partes del cerebro activadas. No era mucho, aún controlaban más del 87%, pero ese 13% fue más que suficiente para que Doomsday se adaptara rápidamente y recuperara su cuerpo. La multitud no pensó que nada estuviera mal y aplaudió al escuchar a las bestias, pero los científicos sabían muy bien que eso no era obra suya. Permitiendo que sus ojos brillaran con fuerza, Doomsday lanzó una gran ráfaga de visión de calor que atravesó a la multitud. Los víctores pronto se convirtieron en desesperación mientras la gente corría en todas direcciones. Los militares presentes intentaron resistir, pero nada funcionó. Las armas utilizadas contra ellos también habían sido adaptadas hacía tiempo. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Presente fui uno de los soldados presentes en el desfile y logré alejar a esos científicos de la batalla a tiempo. Fue entonces cuando explicaron lo sucedido, pero para entonces, todo ya estaba perdido y lo sabían. Pasaron los años mientras los militares continuaban combatiendo, pero fue un esfuerzo en vano. El único daño que causaron fue al planeta mismo. En ese momento, sollozaba junto con muchos otros flaxanos. ¿Y esta muestra que se usó para crear la criatura, puedo preguntar de dónde la sacaste? Preguntó Robot. Había estado en contacto con Cecil y ambos coincidían en que esta bestia era peligrosa, pero claramente, parecía lo suficientemente fuerte como para matar a un Viltrumita. Todo lo que tendrían que hacer sería trabajar un poco más en el control mental y tal vez probarlo fuera del mundo, pero era muy posible en sus mentes. El sargento Cord dudó. Conocía la muestra. La tenía frente a él, pero no podía decirlo. No quería arriesgarse a un segundo día del juicio final.
Si eso ocurría, no tendrían a dónde ir. Lo siento, no lo sé. Robot observó atentamente y supo que era mentira. Entonces recordó cómo reaccionaron ante Brandon. Lo trataron como si fuera la bestia misma, luego estuvo aquella vez que se fue a su mundo. Mediante este análisis, Robot comenzó a formular una teoría, pero si era cierta, obtener una muestra adecuada podría ser imposible. Brandon, que había escuchado pacientemente todo el tiempo, no cambió ninguna de sus expresiones faciales, pero por dentro estaba aturdido más allá de toda medida. Día del juicio final, de todas las cosas que podrían haber acabado en este verso, tenía que ser esa cosa invencible. Por suerte, está atrapada en la dimensión flaxana, pero puedo contar con eso. Los flaxanos habían escapado claramente, como los presentes, así que ¿quién dice que no escaparán más? Salvo que esta vez podrían traer a un amigo. Suspirando para sus adentros, supo que necesitaba fortalecerse más rápido. Hasta ahora solo se había bañado en el sol de la atmósfera terrestre, pero quizás era hora de que se diera un baño de sol de verdad como Superman. No, eso era demasiado arriesgado y prácticamente le garantizaba la muerte, pero ¿y si lo hacía con átomos inteligentes? ¿Podría su cuerpo soportar la sobrecarga? Hasta ahora, esta era su mejor idea, pero ese plan llevaba tiempo. Por suerte, Sod y él ya estaban trabajando en un portal al mundo Flaxan, así que, técnicamente, si la bestia cruza, podrían devolverlo a patadas, pero eso solo era desviar el verdadero problema. Mientras tanto, necesito terminar de reforzar el equipo actual y conseguir nuevos compañeros. No sé mucho sobre Duncan el respirador de fuego y Spawn, pero estoy seguro de que seguirán siendo de gran ayuda contra Doomsday. El reino de los dioses también podría tener algo útil. Sé que los dioses de la mitología siempre tenían cosas geniales para sellar a las criaturas por casi toda la eternidad. Capítulo 37 Reclutamiento Parte 1. Nota. Suscríbete para más contenido. No te preocupes, te brindaremos protección hasta que lleguen las autoridades correspondientes, comentó Robot antes de regresar para darle espacio a los Flaxans. Los Flaxanos aceptaron, pero no estaban seguros de si esto era algo bueno. Si los líderes y el gobierno de las humanidades se parecían en algo a los suyos, este podría ser un camino difícil. Pero el destino que les aguardaba no tenía tantas dificultades comparado con lo que dejaron atrás. Tras decir esto, el equipo de adolescentes se sentó a esperar al Gra, y fue entonces cuando Brandon tomó una decisión sobre Atomebe. Tenía potencial, talento y un gran corazón para la gente. No había razón para no invitarla, sobre todo ahora que el peligro era mayor. Y hablando de mejorar mi equipo, parece que los Flaxanos construyeron las pulseras que estimulan los taquiones, manteniéndolos en sintonía con nuestro tiempo. Brandon no necesitó robarles ninguna, solo copiarlas, y así, con un ligero toque, las nanomáquinas comenzaron a integrarse al grupo sin que se dieran cuenta. En unas horas tendría sus diseños completos. Pero mientras lo hacían, él estaría ocupado. Atomebe, tengo algo que preguntarte, dijo Brandon mientras la llevaba aparte. No quería que el resto del grupo escuchara lo que tenía que decir. Su invitación al equipo era segura. Si ella aceptaba, entraría automáticamente. Los demás, en cambio, tendrían que pasar por las pruebas adecuadas, como muchos otros héroes. Perdón por irme antes, es que estoy lidiando con algunos asuntos personales. No hace falta que me expliques. Mi pregunta, en realidad, tiene que ver con algo completamente distinto, aclaró Brandon, al ver que ella seguía absorta en el tema. No es de conocimiento público ahora mismo, pero los guardianes están reclutando y el encargado soy yo. He notado tus habilidades y tu potencial. Así que, en representación de los guardianes, me gustaría hacerte una oferta oficial para unirte al equipo. Atomebe se quedó paralizada con una mirada tonta. ¿Unirse a los guardianes? Ella. Dios mío, Dios mío. ¿Qué hago? Espera, pero ya estoy en un equipo. Sin embargo, este pensamiento vino acompañado de las imágenes de dos traidores. Bien, un equipo, ¿aún tiene algo? No te preocupes, no espero una respuesta inmediata. Sé que esto no es algo que puedas decidir sin tiempo. Así que aquí tienes mi número. En cuanto te decidas, llámame. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó mientras su capa ondeaba suavemente con la brisa. Atomebe vio esto y apretó los puños. No sabía qué decidir, pero primero hablaría con su madre. ¿Oíste todo eso, verdad? Preguntó Brandon, y al poco rato recibió una respuesta a través de un pequeño dispositivo en su oído. Sí, parece que esos insectos pensaron que podían jugar con el ADN kryptoniano.
Tontos. Sot se burló una vez más al ver la mentalidad tonta de las razas inferiores. Brandon percibió el asco en su voz, pero no hizo ningún comentario al respecto. El racismo descarado de su padre era, bueno, un proyecto en desarrollo. Bien, porque quiero acelerar algunos planes. Es hora de conocer a Spawn y Firebreater. ¿Puedes encontrar dónde están? Ya lo terminé. Comencé a buscar en el momento en que le extendiste la invitación a esa chica. Brandon sonrió al oír a su padre. La eficiencia de Sod era realmente impresionante. Si hubiera sido el padre de Superman, habría adoptado una estrategia completamente despreocupada, lo cual a la larga no es muy útil y es un desperdicio de IA. Menos mal que eso facilita las cosas. Su reunión se había hecho esperar demasiado, pero estos dos individuos eran perfectos para su nuevo equipo. La ubicación de Spawn fue difícil de rastrear, pero conozco su ubicación general. Firebreater, por otro lado, está actualmente en la escuela. Muy bien, comenzaremos con Spawn y luego me dirigiré a Firebreater. Flotando hacia el cielo, Brandon lanzó un boom sónico y rápidamente se dirigió a la ciudad de Nueva York. En un oscuro callejón del corazón de Nueva York, las sombras se enroscaban y se retorcían alrededor de un grupo de delincuentes que arrastraban a una niña sin hogar hacia el laberinto de ladrillos y mugre. No esperaban que nadie acudiera en su ayuda, no en esta parte de la ciudad, y mucho menos a estas horas. Por favor, déjenme ir. Gritó con la voz temblorosa de terror mientras apretaban más su brazo. Uno de los hombres se burló, sacando un cuchillo del bolsillo. Cállate, niña. Nadie va a por ti. Pero al pronunciar estas palabras, la temperatura en el callejón descendió bruscamente. Las sombras se intensificaron y una tenue y misteriosa luz verde brilló desde arriba. Los hombres se detuvieron, mirando a su alrededor confundidos, con sus respiraciones visibles en el aire ahora helado. Desde la oscuridad, resonó una voz grave y grave. Déjala ir. Antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras. Una figura imponente, envuelta en una capa roja suelta y andrajosa que parecía moverse sola. Su cuerpo, vestido con una armadura negra, estaba cubierto de cadenas y púas, y sus brillantes ojos verdes perforaban la oscuridad como faros de la muerte. Desovar. Los ladrones se quedaron paralizados, con el miedo palpable al observar a los engendros del infierno. Uno de ellos, intentando armarse de valor, dio un paso al frente, blandiendo su cuchillo. ¿Quién carajo se supone que eres? Gruñó el hombre con voz temblorosa. Spawn no respondió. En cambio, se movió a la velocidad del rayo, acortando la distancia entre ellos en un instante. El hombre del cuchillo apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando una cadena salió disparada del brazo de Spawn, rodeándole el cuello y lanzándolo por los aires. El sonido del metal al chocar resonó en el callejón cuando el cuchillo del hombre cayó al suelo. Los demás retrocedieron a trompicones, presas del pánico, pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, Spawn los incapacitó a todos, con sus cadenas y puños moviéndose con una precisión brutal que no dejaba escapatoria. El último hombre en pie tembló, retrocediendo hasta chocar contra el muro de ladrillos que tenía detrás. Por favor, balbuceó, no queríamos decir. Spawn dio un paso adelante, entrecerrando sus brillantes ojos. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía impía, y su sola presencia emanaba un poder puro y aterrador. Con un movimiento rápido, agarró al hombre por el cuello, levantándolo del suelo sin esfuerzo. ¿Lo decías en serio?, gruñó Spawn, y su voz parecía grave rechinando. Spawn le rompió el cuello al hombre con facilidad. Lo había visto. El hombre haría lo mismo de nuevo si tuviera la oportunidad. Sin otra opción, yo soy el problema. Con el callejón en silencio, Spawn centró su atención en la chica. Estaba acurrucada en un rincón, con las rodillas pegadas al pecho y las lágrimas corriendo por su rostro. No tendría más de 14 años, quizá 15 como máximo. Su ropa estaba sucia y rota, y su rostro estaba manchado de tierra y miedo. Spawn se acercó lentamente, arrodillándose para que su enorme figura estuviera más cerca de su vista. Aunque intentaba ser delicado, su monstruosa apariencia la hizo estremecer. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero aún podía distinguir las horribles cicatrices de quemaduras que asomaban por debajo. Sus ojos, brillando con una luz verde etérea, parecían de otro mundo. Él sabía que la asustaba. Asustaba a todos. Aún así, metió la mano en los pliegues de su capa y sacó un pequeño trozo de pan envuelto y una botella de agua. No era mucho, pero algo era.
algo que podría ayudarla a sobrevivir, al menos un poco más. Miró la comida en su mano extendida, vacilante al principio. Pero el hambre que la atormentaba pudo más que el miedo, y con dedos temblorosos, la tomó. Gracias, susurró, apenas audible. Spawn permaneció de pie, con su capa ondeando tras él como una sombra viviente. La observó un instante, asegurándose de que ya no corría peligro inminente. Luego, sin decir palabra, se desvaneció en la noche, disolviéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Reapareció en el borde de un edificio cercano, con su capa ondeando al viento mientras observaba la ciudad a sus pies. Las luces de Nueva York se extendían infinitamente ante él, embelleciendo la ciudad, pero en los confines se encontraba su dominio. Donde la ciudad se sentía más fría y oscura que nunca, un lugar donde solo vivían las ratas. Era lógico que la gente empezara a llamarla la ciudad de las ratas. Sabía lo que era estar perdido, tener miedo, no tener a nadie. Pero esta noche, al menos, le había dado a alguien un poco de esperanza. Una pequeña chispa en la oscuridad abrumadora. Nunca he sido muy melancólico, pero entiendo por qué tú y cierto multimillonario cruzado con capa podrían disfrutarlo. Los ojos brillantes de Spawn se entrecerraron al oír la repentina voz a sus espaldas. Instintivamente, sus cadenas se enrollaron y tensaron, listas para atacar. Sin girarse, siseó. Quien quiera que seas, estás en el lugar equivocado. Brandon, flotando justo encima del tejado, sonrió con sorna. Quizás, dijo Brandon mientras examinaba los alrededores. Este lugar era definitivamente oscuro y le recordaba a Gotham. Pero puedo decir que este es el lugar correcto. Sin previo aviso, Spawn atacó. Sus cadenas volaron por los aires, apuntando a la garganta de Brandon, pero el joven fue más rápido de lo que Spawn esperaba. Brandon se hizo a un lado, con movimientos fluidos, y contraatacó lanzando un rayo de energía a Spawn. La fuerza hizo que el engendro del infierno patinara hacia atrás, clavándose los pies en el hormigón para detener el impulso. No está mal, dijo Brandon, aterrizando suavemente en el tejado. Pero no soy tu enemigo. Spawn no lo escuchaba. Cargó, con su capa ondeando como una tormenta a su alrededor, mientras lanzaba un puñetazo directo a la cara de Brandon. Brandon lo atrapó, aunque el impacto provocó una onda expansiva en el aire. Su sonrisa se desvaneció levemente al comprender que Spawn no era un simple bruto. Había poder en esos ataques, algo primitivo y aterrador. ¿Quién te envió? Gruñó Spawn, con la voz llena de malicia y los ojos encendidos con energía verde. Responde antes de que te destroce. Brandon lo empujó, creando cierta distancia entre ellos. Nadie me envió. Estoy aquí por la misma razón que tú. Spawn arremetió de nuevo, esta vez con una ráfaga de golpes, cada uno tan potente como para destrozar un hueso. Brandon esquivó el ataque, pero una cadena afilada se enredó en su pierna, derribándolo. Spawn se adelantó para atacar y logró asestarle un potente golpe en la cara. Sintió un golpe, pero planeó recibirlo a propósito, porque al segundo siguiente aprovechó el impulso para contraatacar, derribando a Spawn a una buena distancia mientras gemía. Para ser alguien que se supone que es un héroe, no eres muy hablador, murmuró Brandon, pero pronto sintió un ligero dolor en la mejilla. Al tocarla suavemente, se sorprendió al sentir un ligero cosquilleo. Quizás haya sido solo eso, pero ser capaz de hacerle sentir solidificó aún más la elección de Brandon. No soy ningún héroe, espetó Spawn con voz venenosa. Ahora habla. Brandon se enderezó, recuperando por fin el aliento. Bien, pero me sorprende que no hayas oído hablar de mí. Soy Ultraman, un héroe, estoy aquí porque el mundo te necesita. Se avecinan problemas y conflictos, más grandes de los que cualquiera de nosotros puede manejar solo. Trabajo solo, dijo Spawn sin importarle su nombre o título. Ya me lo imaginara, dijo Brandon con un leve gruñido. ¿Qué más podía esperar de alguien que considera a Batman amigo? Pero como dije, esto nos supera. Más grande, ya lo había oído antes y todavía lo estoy asimilando. Si se trata de la guerra entre el cielo y el infierno, tu ayuda es innecesaria, dijo Spawn, sin querer interferir. Si solo fuera eso, te dejaría tranquilo, pero lamentablemente no es así. El mundo es más grande que tu ciudad. Seguro que ves las noticias. Invasiones alienígenas, agujeros en nuestra dimensión, kaiju de las profundidades y dioses antiguos. Todo esto es solo el principio. Estos sucesos seguirán ocurriendo hasta que ya no puedas ignorarlos. Por un instante, ambos se quedaron frente a frente, con la tensión espesa en el aire. Las cadenas de Spawn colgaban sueltas a sus costados.
Había oído hablar de esas cosas y había visto algunas, pero nunca le preocuparon. Pero si sus palabras eran ciertas y estas cosas seguían sucediendo, incluso podrían afectar sus problemas. Si el infierno conseguía un aliado externo, sus problemas se volverían mucho más difíciles de afrontar. La mirada de Spawn se atenuó levemente. La ira se apaciguó mientras consideraba sus opciones. Sus cadenas se aflojaron y se retrajeron dentro de su armadura. Tus palabras son ciertas, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Y no te molestes en mentirme, ya he lidiado con demonios. Brandon sonrió levemente. No lo planeo, y tienes razón, no lo es todo. Algunos de los problemas que mencioné ya están prácticamente aquí. Están a un paso de estallar. Por eso busco a quienes sean lo suficientemente fuertes como para mantener el mundo unido. ¿Quieres mi ayuda? Dijo Spawn con brusquedad. Bien, la tendrás. Sin esperar una respuesta, Spawn se disolvió en las sombras, dejando a Brandon parado solo en la azotea. Creo que me acaban de batmanizar, ni siquiera pude darle mi número. Brandon se quejó antes de partir hacia su siguiente destino, pero antes de irse decidió anotar su número de todos modos y lo dejó en el suelo. Estaba seguro de que ese engendro seguía por ahí vigilando. Una vez desaparecido, Spawn reapareció observando desde la distancia. No se equivoca, ¿sabes? Cogliostro, la guerra entre el cielo y el infierno se ha ralentizado, las cosas han entrado en una extraña calma. Seguro que lo has sentido, todo esto se debe a los acontecimientos del mundo. El juego está cambiando y nuevos jugadores entran en el tablero. Jugadores que ni el cielo